Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia. Un gran gusto también saludarte. Muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes del sistema universitario de radio y televisión, esperando tengan una muy buena semana que hoy inicia. Pues precisamente se cumplen 2 años del caso Iguala, de la noche de Iguala, del caso Ayotzinapa, este caso que ha pues ocupado literalmente a toda la sociedad mexicana durante estos 2 años, porque es un caso precisamente muy grave que habla de legitimidad del Estado y de la legalidad en la cual actúa. Definitivamente es un acto de tipo criminal, es un acto en donde hay crímenes ya constatados, hay actuación de criminales, también se tiene detectado, se tiene comprobado la actuación del crimen organizado. Sin embargo, también se tienen evidencias de apoyo, presencia o participación de fuerzas policiales destacadas en el estado de Guerrero, tanto de la policía municipal como de la policía federal, y se tiene también la duda, la sospecha del papel del ejército, si fue un simple espectador o si en sus cuarteles, en los cuarteles de su batallón destacado en Iguala, tuvieron una participación importante en este hecho. De las policías municipales, pues como han actuado en la mayor parte del país, parecen ser el primer eslabón de relación que existe entre el crimen organizado y el gobierno y el Estado mismo, el mismo gobierno federal o los gobiernos de los estados. Este eslabón pues es justamente lo que nos puede llevar a plantearnos si se trata de un crimen de Estado o de un crimen en donde de alguna manera participan elementos del Estado, que no sería exactamente lo mismo. Las policías municipales, como lo vimos en el caso muy reciente de Puerto Vallarta, tienden a desaparecer o actuar, según sea el caso, de acuerdo con grupos del crimen organizado. Son, insisto, el primer eslabón entre el crimen organizado y la institucionalización o lo que es el Estado. En este caso, el papel del ejército también pues es más grave porque el ejército depende directamente, el comandante supremo del ejército es el presidente de la República, y podemos decir que depende directamente de la presidencia de la República, que es la presencia armada justamente del Estado, y sería gravísimo que se comprobara que efectivamente todo un batallón actuó en el asesinato de unos y desaparición de otros jóvenes de Iguala. El problema aquí es saber precisamente si estamos hablando de un Estado fallido o de un Estado delincuente, que son dos cosas diferentes. En el Estado fallido nos encontraríamos a un Estado débil, completamente infiltrado, penetrado por el narcotráfico, al cual no tiene solución. Las actividades del narcotráfico se le salen de las manos y no puede responder por ello. Es decir, que todo el estado mexicano, una enorme cantidad de municipios están en manos del narcotráfico sin que el Estado mexicano pueda hacer absolutamente nada. En ese caso nos encontraríamos frente a un Estado fallido, es decir, un Estado incapaz de controlar al crimen organizado. Pero en el otro caso, que sería el peor de los escenarios, bueno, ambos son muy graves, pero sería el peor de los escenarios, sería un Estado delincuente, es decir, un Estado que actúe que actúe de la mano con los delincuentes, que cada uno de sus organismos, cada uno de las instituciones que por un lado parecen instituciones autónomas o independientes o separadas, actuaran de la misma forma
con respecto al crimen organizado, es decir, la organización del Estado, toda la organización institucional del Estado, al servicio de los delincuentes. Esto sería gravísimo porque tendríamos a policías, todo tipo de policías, ejército, marina, actuando para que, en vez de perseguir a los delincuentes, actuando de cierta manera para protegerlos o para hacer actos junto con los delincuentes. Por eso el caso de Ayotzinapa, el caso de Iguala, se ha complicado mucho. Es un caso en donde para ir cubriendo huecos, ya se detuvo al presidente municipal, se le pide la renuncia, solamente se sale el gobernador del estado, se salió el procurador, han caído algunos otros mandos, se tiene a una X cantidad de delincuentes detenidos. Sin embargo, el caso está como al principio, es decir, no se sabe gran cosa, al menos por las investigaciones del Estado. Porque si por las investigaciones del Estado fuera, pues nosotros ahorita tendríamos la conclusión de la verdad histórica, en donde los 43 cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula y aventados al río y nada más. Pero distintas investigaciones han demostrado que no es así, y eso nos tiene obviamente en el punto de partida en el cual se está investigando. Y cuando digo investigando hablo de dos tipos de investigación: la investigación de grupos independientes y de grupos internacionales que han venido a eso a investigar, y por otro lado la investigación encubrimiento del Estado mexicano. Se ha estado investigando en estos dos ejes qué cosa es lo que pasó con los jóvenes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Qué pasó desde el momento que salieron de sus casas, desde el momento que subieron a los camiones, desde el momento en que les dispararon, qué estaban haciendo, qué cosa fue lo que pasó exactamente? De eso se sabe todavía muy poco, y mucho menos se sabe exactamente de la suerte que corrieron y quién dio las órdenes, sobre todo quién dio las órdenes, porque las investigaciones del gobierno normalmente se han centrado en el grupo de delincuentes que se llama Guerreros Unidos, pero ¿a quién obedece Guerreros Unidos? ¿Para quién actúa Guerreros Unidos? Hay que acordarnos que en estas situaciones siempre hay grupos armados que actúan como paramilitares, que son grupos paramilitares que actúan al servicio, sea de un presidente municipal, sea de un gobernador, o en el peor de los casos de alguna línea del Ejecutivo Federal. Y esas preguntas no se han hecho, simple y sencillamente se dice que hay la actuación de un grupo, Guerreros Unidos, peleando contra los rojos, peleando contra las ardillas, y se vuelve otra vez a poner el centro del problema, como siempre se nos ha querido presentar en todo México este tipo de casos, que el pleito es entre ellos, es decir, grupos de delincuentes peleándose un territorio en donde incluyen y han querido incluir en esto a la Normal Isidro Burgos y a los jóvenes estudiantes de esa normal rural. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el esquema de investigación del gobierno federal todos son delincuentes menos ellos. ¿Cuándo podría haber una línea de investigación que se planteara las cosas completamente al revés, pensando que el gobierno federal, las actuales autoridades del gobierno federal tienen mucho que ver en este caso, no solo como investigadores, no solo como espectadores, sino como partícipes de la desaparición de estos jóvenes? Nos queda algo, por supuesto, muy importante, y es saber dónde están. Qué suerte corrieron los jóvenes de Ayotzinapa, porque esto también se encadena con miles y miles de desaparecidos que hay en México. Grupos pequeños, grupos más grandes, de 5, de 60, México está lleno de desaparecidos, y el caso Ayotzinapa se ha replicado. El pleito es entre ellos, un grupo los desapareció, los quemó, los metió ácido, y no se sabe absolutamente nada de ellos. Hemos visto cómo los mismos padres de familia, como los padres de los 43, han ido encontrando tumbas por todo el país, tumbas clandestinas de todo tipo, tumbas que dependen inclusive de procuraduría de los estados,
Sin embargo, no se llegan a conclusiones concretas, porque parece justamente que el Estado le está apostando a que pase el tiempo. Por otro lado, se vio como Cerón, uno de los principales señalados como otro posible vínculo entre el Estado y estos crímenes en Iguala, lo acaban de poner de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, o sea, la Iglesia en manos de Lutero, alguien que está acusado, alguien quien es señalado como muy dudosa su participación, ahora es protegido directamente en oficinas que se encuentran en Los Pinos. A 2 años pues de este caso Ayotzinapa, de los crímenes, de las desapariciones de estudiantes de la Normal de Isidro Burgos, tenemos muy poco avanzado y sin embargo tenemos 2 grandes dudas, que fue la que planteé. El Estado está sucediendo esto porque el Estado es un Estado fallido, o simple y sencillamente formamos parte de un Estado que se dedica a fomentar la delincuencia organizada. Ambas preguntas solo podrían resolviéndose el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Ese es mi comentario para el día de hoy. Bueno, pues sin duda, doctor, además un caso que fue de alguna manera un parteaguas para nuestro país. Quizá lo que podríamos destacar es que visibiliza ante el mundo lo que estaba sucediendo y rompe justamente con esto que señalaban las autoridades y en lo que usted hace énfasis acerca de si se trataba de una guerra, como habían querido señalar, entre delincuentes, o se trata de un problema que afecta al ciudadano común y corriente. Sí, yo me voy por la segunda, porque todos los casos normalmente, y es un discurso que ha estado elaborando desde el gobierno de Calderón, se ha estado elaborando muy minuciosamente, y es decir, todo está en el campo de los delincuentes. El problema es que no sabemos exactamente quiénes son los delincuentes. Vuelvo a lo mismo, insisto, al menos las policías municipales son el primer eslabón entre el Estado, entre las instituciones mexicanas y los delincuentes. De ahí podemos pasar a la estatal, a la federal, al ejército, a la marina. Por otro lado, algo que me gustaría destacar luego muy rápidamente es el abandono que tienen a los familiares, no solo de los 43, sino de todos los desaparecidos. No hay un acompañamiento y hay una constante revictimización a través también de campañas de prensa para criminalizar a los mismos padres de familia de los 43 y de todos los desaparecidos. Y en esto también tiene mucho que ver el Estado mexicano y su gran debilidad, que son los derechos humanos. Tenemos un Estado mexicano violador en todos sentidos de los derechos humanos. Muy bien, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Gusto en saludarle. Igualmente, Sonia, un gran abrazo. Buenos días. Muchas gracias al doctor Roberto Castellán. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.